Muy buenas tardes, tutor y compañeros. A continuación quiero compartir con ustedes mi aporte sobre la cultura en la antropología. Pero antes de dar inicio quiero compartir una frase dada por Kofi Annan, secretario de las Naciones Unidas, que dice: la educación no solo enriquece la cultura, es la primera condición para la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible. Teniendo en cuenta esta frase, iniciamos con la presentación. Iniciamos con la pregunta: ¿cuál es el significado general que otorga la cultura en el ámbito de la antropología? Entonces, hablamos de que la palabra cultura viene del latín cultus, que hace referencia al cultivo del espíritu humano. Y conocemos como cultura una de las ramas de la antropología que se centra en el estudio del conocimiento del ser humano, es decir, costumbres, mitos, creencias, normas y valores, que se guían y estandarizan al comportamiento como miembro de un grupo social. Esto lo podemos definir como la cultura está compuesta por diferentes manifestaciones y comportamientos de diferentes ciencias. Adicional a esto, se define como un producto de aprendizaje y el comportamiento a un grupo definido. La siguiente pregunta nos dice: ¿por qué la cultura es el concepto central de la antropología? Sabemos que la antropología estudia todas las relaciones interpersonales y de un marco sociocultural en la que se desenvuelven, por lo que la cultura es una conducta que caracteriza a los seres humanos, ya que es la base fundamental del estudio de la antropología y es el comportamiento del ser humano y la cultura de la conducta del mismo. ¿Cómo se ha transformado el concepto de la cultura en los enfoques teóricos de la antropología? Hablamos de que la cultura se ha transformado teniendo en cuenta los cambios en las sociedades ligados a la globalización y la multiculturalidad, ya que dichos cambios están sujetos a comportamientos del hombre, en el que su entorno, la forma de vestir, de relacionarse o de interactuar con diferentes culturas. También nos habla de cuál es la diferencia entre la cultura y la sociedad. Entonces sabemos que la sociedad se considera como un grupo de personas que se relacionan entre sí de manera constante, que comparten una misma ubicación geográfica o un mismo territorio social, y que se encuentran sujetos a unas autoridades políticas y poseen una misma expectativa cultural. Por otro lado, hablamos de que la cultura hace referencia a las habilidades adquiridas por el hombre, como hábitos que se han pasado de generación en generación, y es por esto que la cultura siempre es transmitida por la sociedad y no por un individuo. Con esto podemos decir que una religión constituye una cultura creada por los hábitos adquiridos, que han transmitido de generación en generación hasta la actualidad, teniendo en cuenta que no todas las culturas han prevalecido a lo largo del tiempo, a diferencia de una sociedad que se constituye por personas que viven en una misma área geográfica y de parte no comparten un interés común. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Hablamos de enculturación, que es un proceso por el cual la persona adquiere los usos, creencias y tradiciones. Sabemos que un miembro de una cultura es quien transmite
a los jóvenes integrantes de un grupo social, quienes también pasarán dicho saber a sus generaciones. Es como cuando vamos a una biblioteca o a un centro de artes y vemos a alguien que nos comparte toda una cultura, y es lo que nosotros aprendemos y es lo que nosotros compartimos. Relativismo cultural es la actitud o punto de vista por el que se interpreta la representación del mundo, las creencias, valores, prácticas de un grupo humano de acuerdo a los parámetros de su propia cultura. Aquí podemos hablar de que se considera incorrecto que las personas se encuentren desnudas, pero lo podemos ver en una cultura donde andar sin ropa o andar con ropa que no cubra mucho es normal. Eso lleva correlación al relativismo cultural. El etnocentrismo sirve para mencionar la tendencia que lleva a una persona o un grupo social a interpretar realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Esto que nos quiere decir es como si una persona de un país o de un continente esté en otro continente y condene las costumbres religiosas de este país. Es como si una persona, un colombiano, esté condenando las costumbres religiosas de un hindú. Esto es parte del etnocentrismo. Este es mi aporte individual con el tema relacionado a la cultura. En conclusión, podemos definir que independientemente de el tipo de educación que nosotros podamos tener, siempre se debe tener prevalencia en la educación, en la casa, en la escuela, en el colegio o en la universidad, ya que de allí es donde formamos y estructuramos una buena cultura, y con esto también podemos estructurar una muy buena sociedad. Muchas gracias.